Hoy es viernes de Te Leo y por eso yo hoy te leo. En el capítulo de hoy hablaremos de otras formas de escuchar la música. No hay duda que la mejor manera de escuchar la música es a través de un concierto, pero no es la única. Por desgracia, no podemos pasarnos varias horas al día en una sala de conciertos escuchando solistas, grupos de cámara y orquestas, pero por fortuna existen muchos otros medios a través de los cuales la música se acerca a nosotros y nosotros a ella. Estos medios son muy conocidos, por lo general son bastante accesibles y cada uno tiene sus características especiales, así que cuando no es tiempo de concierto podemos recurrir a cualquiera de ellos. Estos medios son muy conocidos como las grabaciones, por ejemplo. Son discos, cintas de carrete abierto, cassettes, cartuchos, discos compactos, vinilos. Ahora los podcasts o inclusive las plataformas de streaming se han encargado de llenar nuestra vida de música de todos los géneros y todos los estilos. La gran ventaja que nos ofrecen todas estas presentaciones de música grabada es que podemos repetirlas las veces que queramos. Podemos escuchar una obra musical tantas veces como nuestro oído pida. Y ya sea para aprender algo de esta música o simplemente para disfrutarla una y otra vez. Recomendación: cuando escuchemos una grabación por primera vez, es mejor escucharla completa, de principio a fin, para apreciar la estructura y el desarrollo general de la música. Y solo después, si así lo deseamos, repetir una o varias partes de la obra. Esta es otra de las ventajas que ofrece la música grabada, la selección a voluntad de aquellas secciones que nos interesan más. No hay que olvidar leer con atención la nota discográfica. Sí, la misma que acompaña a la grabación, ya que es una fuente importante de información musical. En otro capítulo posterior lo veremos. Otra de las grandes ventajas de la música grabada es que nos permite hacer interesantes ejercicios de comparación, especialmente en lo que se refiere a la música de concierto. A medida que pase el tiempo, aprenderemos a distinguir las cualidades y defectos de cada interpretación y a compararla con otras interpretaciones. En general, cuando hacemos este ejercicio de comparación, no importa tanto decidir si esta grabación es mejor que aquella, sino decidir cuál satisface mejor nuestro gusto personal. Como guía para este proceso, hay algunas publicaciones sobre música que tienen secciones especializadas dedicadas a comentar grabaciones, y de ellas se pueden aprender cosas interesantes sobre la música grabada. Un experimento interesante. Mira, si tenemos planeado ir a un concierto en el que se van a interpretar obras que conocemos o que no nos interesa conocer, o que, mejor dicho, nos interesa conocer especialmente, resulta muy útil obtener grabaciones de estas obras y escucharlas en las horas anteriores al concierto mismo o la noche anterior, para que estén frescas y presentes al oído. Y así poder disfrutar mejor lo que escuchemos en el concierto y, ¿por qué no?, comparar lo que hemos oído en la grabación con lo que se escucha en la sala de conciertos. También existe la radio. Todavía existe la radio. Las transmisiones de música por la radio tienen la enorme ventaja de que nos dan acceso a una discoteca enorme que sería prácticamente imposible tener en nuestra propia casa, inclusive en esta época con las plataformas de streaming. Escuchar música por radio nos da también una gran capacidad de selección, ya que, con muy pocas excepciones, cada estación está dedicada a la transmisión de un género especial de música. Así, tenemos estaciones dedicadas exclusivamente a la música ranchera, la música norteña, la música tropical, el jazz, el rock y a muchas otras formas de música popular y comercial. Inclusive, dentro de las estaciones se cuentan con horarios especiales y programas dedicados a una música en específico, como el metal, como cosas más específicas del jazz, los boleros y los tangos. Y claro, también están las estaciones dedicadas a la música de concierto, que suelen ser muy pocas, en comparación con las dedicadas a la música popular de distintos tipos. Siempre habría que equilibrar la balanza. En el caso particular de la música de concierto a través del radio, hay dos formas principales de presentar las obras. En la primera, una voz nos dice simplemente qué obra vamos a escuchar. Sí, y con qué intérpretes. En la segunda forma, además de esta información, se nos ofrecen otros datos sobre la obra, sobre el compositor, sobre los intérpretes, es decir, datos muy interesantes que nos permiten conocer muchísimo mejor la música que vamos a escuchar. A veces podemos escuchar a lo largo de una transmisión radiofónica varias obras, de compositores distintos, de géneros diversos, a lo largo de la programación normal de una estación. En otras ocasiones, las estaciones nos ofrecen programas especiales dedicados a un compositor o a un estilo particular de música,
o a un instrumento determinado. Son estos los programas musicales de radio que resultan más útiles para nuestro aprendizaje. Recientemente han aparecido dos tendencias en la transmisión de música, aislados de las obras musicales. La música de concierto para radio, de las cuales hay que cuidarse mucho. La primera es que nos permite oír solamente pequeños fragmentos, aislados, como lo decía, de las obras musicales, nunca una obra completa, evitando así que nos acerquemos al concepto total de la música. La segunda tendencia es de algunas estaciones que programan obras completas, pero que cuando están divididas en varias partes o movimientos, interrumpen después de cada sección para transmitir anuncios comerciales, propaganda oficial y muchas otras cosas que nada tienen que ver con la música. De esta manera se rompe totalmente la continuidad musical de la obra y el resultado pues es muy desconcertante. ¿Se imagina nuestros escuchas en este podcast, si en un concierto sinfónico el director hiciera una pausa después de cada movimiento de una sinfonía, pues para ponerse a platicarnos sobre automóviles, cuentas bancarias o fútbol? No. Hay que desconfiar de este tipo de transmisiones de música de concierto por radio, ya que no son la mejor forma de educar nuestro oído y nuestro gusto. La televisión. Sí, una de las mejores formas de acercarse a la música, a falta de un concierto en vivo, es la de ver y oír una obra musical por televisión. Debido a las características tan especiales de la programación televisiva en nuestro país, hay una gran cantidad de programas dedicados a la música popular y comercial. Son muy pocos los dedicados a la música de concierto. Estos, sin embargo, cuando son buenos, resultan una muy interesante fuente de información musical. La gran ventaja de la música por televisión es que nos permite acercarnos a los músicos de una forma que en un concierto en vivo, pues es imposible. Además, las cámaras no solo se acercan a los músicos tanto como nos podamos imaginar, sino que nos permiten ver a una orquesta, a un director, a un pianista, a un cuarteto, desde muchos ángulos al mismo tiempo. Por otra parte, puede ocurrir en determinados momentos que, mientras escuchamos el sonido de la música, la imagen no es la de los músicos que la tocan, sino que pueden ser muchas otras cosas relativas al compositor y su época, o al paisaje al que se refiere la música, si es descriptiva, o al lugar en el que se está llevando a cabo el concierto, o inclusive en algunos casos, algunos documentales, con la casa original donde habitó dicho compositor o intérprete. Todo esto, cuando está bien hecho, puede ser muy interesante y puede llegar a ser un buen elemento del aprendizaje musical. Claro, la música habla por sí misma y en realidad pues no necesita imágenes para ser apreciada, pero un buen programa musical por televisión en el que la imagen y el sonido están bien hechos y bien combinados es una experiencia muy satisfactoria. Al igual que en los programas de radio, en televisión suele aparecer alguien que nos habla un poco de la música que vamos a escuchar, del compositor que escribió la obra y de otras cosas interesantes. Estas personas, el conductor, no solo debe de saber bastante cosas sobre la música, sino que además debe tener la habilidad necesaria para comunicarlas al auditorio televisivo, pues no es fácil. Lo más importante aquí es que ya que no todos los que ven un programa musical de televisión son especialistas en la materia, que el conductor hable de la música en términos que se entiendan fácilmente y que sean accesibles al público. Hay que desconfiar siempre de los conductores de radio y televisión que pretendan darnos una complicada clase de teoría musical. Hay que desconfiar también de aquellos que sean demasiado serios y solemnes y que con su estilo no logran pues más que deprimir o aburrir al público. Dan un mensaje erróneo. Después de todo, la música es una experiencia tan gozosa que es preferible que cuando nos hablen de ella nos den una plática agradable, no un sermón. Igual que en la radio, lo mejor es que en los programas musicales de televisión se nos ofrezcan obras completas y no pequeños fragmentos de una obra u otra y otra, que son muy útiles para que entendamos la música. Deberían de estar completas y no en fragmentos. ¿Qué tan útil sería para nuestro aprendizaje cultural que se nos permitiera ver solo la mitad de una pintura o de una escultura? O que leyéramos solo unas cuantas páginas de un libro. O que viéramos nada más 2 escenas de una película y de una obra de teatro. Pues no. Sin duda, siempre es mejor ver y oír la música completa, tal y como fue concebida por sus autores. Bien, en cursos para apreciar la música y disfrutarla, no hace falta ser un especialista en la materia. Sobre todo, no hace falta estudiar una carrera musical en una escuela, en un conservatorio. Sin embargo,
Toda información complementaria que sea útil para aumentar nuestras posibilidades de gozar la música sea bienvenida. Un modo interesante de adquirir parte de esta información es a través de algunos cursos de apreciación musical que ofrecen distintas instituciones, públicas o privadas, e incluso algunas personas que se dedican a ello por su cuenta. Por lo general, estos cursos de apreciación musical o iniciación musical están diseñados para ofrecernos información general sobre la historia de la música, sobre los compositores importantes y sus obras, y sobre los distintos tipos de obras musicales que hay, y algunas otras cosas, pues que han de servirnos para acercarnos a la música con mayores conocimientos. Lo interesante de estos cursos es que, además de lo que el instructor nos dice con su voz, tenemos la oportunidad de escuchar la música que se relaciona directamente con lo que estamos aprendiendo. Así, si el instructor nos habla sobre la música de Vivaldi, lo ideal es que nos haga escuchar una grabación con alguna obra de Vivaldi. Si nos trata de explicar las características de una sonata, pues que nos escuchemos de inmediato una buena sonata. Otra ventaja de este tipo de cursos, que por lo general suelen ser breves, es que se nos puede ir explicando la música a medida que vaya sonando, cosa que no es posible hacer con la facilidad en el radio y la televisión. Igual que en el radio y esta televisión, la persona que nos hable sobre la música en estos cursos debe tener buenos conocimientos musicales y además debe saber comunicarlos, como ya hemos dicho, con mucha claridad y con buen estilo. En ocasiones, estos cursos de apreciación musical se vuelven más especializados y hay ciclos completos dedicados, por ejemplo, a estudiar un estilo musical particular o un compositor en especial. Algunos de estos cursos, además de la plática del instructor y las grabaciones musicales, suelen ser complementado con imágenes, fotografías, transparencias, películas, videos, que hacen más interesante nuestro acercamiento a la música. ¿Cómo saber cuándo uno de estos cursos es bueno y cuándo es malo? Pues está bien fácil. Asistimos a la primera sesión del curso y si cuando se termina la sesión estamos ansiosos para que llegue la hora de iniciar la segunda, sin duda el curso es bueno. En cambio, si al acabar la primera sesión nos quedamos totalmente indiferentes y hasta aburridos, pues no hay duda de que el curso es algo malito y hay que abandonarlo rápidamente, como cualquier obra o lectura que sea mala. Cuando se trata de comunicar la música a los demás, no hay pecado más grande que el aburrimiento. Bien, tenemos también los audios. Esta es una idea interesante para escuchar la música, sin embargo no es muy difundida. Vamos a imaginar que en medio de un parque o de un bosque hay un espacio más o menos cerrado, aislado, rodeado de árboles y plantas, muy bonito, quizá limitado por formaciones naturales de roca. En el interior de este espacio, escúchalo muy bien, se coloca sin un orden especial cómodas sillas y bancas distribuidas por todos los rincones a la sombra de los árboles y las plantas, y escondidas por ahí, detrás de los mismos árboles, las bocinas de un buen sistema de sonido, a través de las cuales se escucha la música que se programa desde una pequeña cabina de sonido que no está muy lejana de ahí. Discos, cintas, cassettes pueden ser programadas continuamente y escuchadas plácidamente por el público en un ambiente tranquilo, natural, relajado, de mucha comunión. La experiencia es como escuchar una buena estación de radio, pero sin anuncios comerciales, sin interrupciones, sin noticieros, sin nada que nos distraiga de la música misma. A veces, el encargado de la cabina de sonido programa música continua y nada más. Y otras veces, él mismo se convierte en locutor, informándonos a través del micrófono algunos datos sobre la música, los compositores y los intérpretes. Si este audio o el audiorama está en un buen lugar y está suficientemente aislado de los ruidos de la ciudad, es una interesante experiencia musical que comprueba que la música y la naturaleza se llevan muy bien. Además, el audiorama es un sitio en que sí se da la combinación correcta de música y lectura, hasta se puede escribir muy a gusto escuchando la música bajo los árboles. La entrada a los audioramas es libre y uno puede llegar en cualquier momento, quedarse el tiempo que guste, salir, volver a entrar, en fin, aprovechar el servicio con toda libertad. Como ejemplo, mencionaremos 2 audioramas que existen en Ciudad de México, el que está en el viejo bosque de Chapultepec y el que está en el Parque Luis G. Urbina, mejor conocido como el Parque Hundido. ¿Ya los visitaste? Creo que con los conciertos y con los asuntos mencionados en este capítulo queda cubierta una gran variedad de formas de acercarse a la música, aunque todavía existen otras, unas bastante comunes, otras un tanto especiales. Por ejemplo, ir al cine a ver y escuchar una ópera filmada,
asistir a una sesión de música electrónica en la que los sonidos son producidos por un sintetizador que está conectado a una computadora, que a su vez está conectada directamente a las ondas cerebrales del compositor, que en este caso también es el intérprete. Hay otros casos como estudia un instrumento musical. Esa es una excelente forma de acercarte a la música. En fin, las posibilidades y las posibles formas de acercarse a la música son muchas, son muy variadas y queda pues como tarea para todos nuestros escuchas buscarlas, encontrarlas, enfrentarte a ellas, aprender de ellas y más que nada gozarlas. De esta gran experiencia dependerá el goce completo y la plenitud de la vida misma a través del arte. Este es el capítulo de hoy donde hablamos de distintos medios de acercarse a la música. Todos ellos están disponibles para nosotros, están en plataformas digitales, están a través de los libros, a través de los audiogramas, exposiciones, conciertos, estudio de la música, cursos, talleres. Es infinita la posibilidad, la cantidad de posibilidades. Así es de que yo te invito a que te acerques a la música sí o sí de cualquiera de las formas favoritas que tú tengas. Yo soy tu amigo León de Marco y estoy encantado de estar en contacto contigo porque hoy es viernes de Te Leo y yo te leo en este capítulo. Nos vemos en el próximo. Mucha, pero mucha música.